te reprendo, puerta del infierno. Y no, hermano. Mire, ¿para qué es una puerta? ¿Para qué sirve una puerta? Para defender ¿qué? Lo que está adentro, ¿verdad? Entonces el infierno tiene las puertas cerradas, ¿para qué? Para que la iglesia no entre. Mire, la iglesia entra porque las puertas no prevalecen. Entra y arrebata almas, arrebata gente. Amén. Por eso Jesús dijo que vendrían todo lo que dice la hermana, ya está en la Biblia, Mateo 24, Marcos, Lucas, Juan, ahí viene donde dice que los últimos tiempos pues serían tiempos peligrosos, pero dice que nosotros tengamos temor. Mucha gente dice, oiga, y la salvación se pierde, y ahora muchos se fueron. Es que realmente no tenían la salvación, por eso se fueron. ¿Sí me entienden? Acuérdense de la tierra, tierra buena, tierra que rápido le roba la semilla, tierra que parece que da fruto y parece y rápido se va y se aparta. Pero eso nomás es como para que entendamos un poquito que Dios está con nosotros. Amén. Bueno, vamos a entrar rápidamente ahí al tema. ¿El tema cuál es? ¿Qué le dije que era? ¿Es Dios? ¿Es el diablo o soy yo? Vamos a leer nuestra Biblia en Juan capítulo 13 versículos 1 al 2. Juan 13, versículos 1 y 2. Dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, y para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto del corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Vamos a leerlo otra vez, el verso 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto del corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Mire ahí, vamos a orar. Padre, te damos gracias por este lugar. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú revelas todas las cosas, todos los misterios, todas las cosas ocultas. Y tú eres Dios sobre todas las cosas. Señor, ayúdanos a que este tema, Señor, pueda quedar claro, Señor, el corazón de cada uno de mis hermanos que está aquí. En el nombre de Jesús. ¿Puede sentarse, hermano? El tema en general es saber si el que me está hablando es Dios, ¿verdad? ¿Es el diablo o simplemente soy yo? Vivimos en un mundo espiritual y físico ahorita. Este es un mundo espiritual y nosotros fuimos materializados en este mundo. Nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. Nosotros estábamos con Dios. Es más, desde antes de la fundación nosotros ya habíamos sido escogidos para que fuésemos amados en Él, santos. Entonces, ¿cómo saber si lo que yo estoy pensando en este momento es de Dios? ¿Cómo saber que la palabra que se está compartiendo de aquí arriba, está llegando, es de Dios? Soy yo. Amén. Y quiero hablarles sobre nuestros pensamientos. Ahí lo pongo, sobre los pensamientos y los planes, las ideas que tenemos, si vienen de Dios, vienen del diablo o tal vez son nuestros. Y los pensamientos son cosas poderosas. Mire, en Proverbios 18 dice que el poder en la lengua, hay poder de vida y poder de muerte, y el que la ama, dice, comerá de su fruto, de la sabiduría. Cuando habla de sabiduría, entonces también habla de la lengua. Mire, la lengua se conecta con nuestra mente, y lo que hay en nuestro corazón es la abundancia de ¿qué? De la boca, ¿verdad? Si usted dice, no, yo se me hace que no voy a llegar a los 80,
porque ya me duele. No va a llegar, hermano. Si usted dice, no, yo tengo miedo que Cristo me deje, Cristo lo va a dejar, hermano. Porque su lengua tiene poder. Si usted dice que sus hijos van a ser salvos, porque la palabra dice en Hechos, que Pedro dijo, Hechos 2:38, dice, cree en Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, si la lengua es un instrumento, ¿verdad?, poderoso para el bien y también para el mal, depende de quién la inspire. Si tu lengua la ha inspirado Dios, lógico, ¿verdad?, que lo que hables va a inspirar a otros a buscar a Dios. Mire, yo recuerdo una persona que ella profetizaba y todo, y decía que ella iba a ser la pastora y que Dios le había revelado que se iba a juntar con el pastor. Y ella, según oraba, yo le decía que eso no es de Dios. Aquí la Biblia me dice que no vas a codiciar cosas ajenas y que Dios no destruye matrimonios para armar otro. ¿O sí? Eso lo hace uno. Mire, Dios le da libre albedrío a uno ahora. El otro día estaba escuchando allá con el pastor Otoniel, daba el estudio dominical en el que fui a predicar, y me llamó mucho la atención porque decía él que a Adán, ¿verdad?, Dios le dio su esposa, y cuando la regaron, Adán pudo echarle la culpa a Dios. Dijo, Dios, tú me la diste esta mujer. Y yo apunté ahí, ¿verdad? El libre albedrío te da libertad de escoger a tu esposa, a tu esposo, ¿verdad?, para que después no le eches la culpa a Dios de que Dios te lo dio, ¿verdad? Entonces, mire, y como los pensamientos que le digo, a veces dicen son nuestros, a veces no, a veces son de Dios y a veces son del diablo, vemos cómo el diablo está buscando nuestros pensamientos. Ahí habla, mire, de alguna manera estaban cenando, fíjese. ¿Quiénes? Todos, ¿verdad? Pero Judas ya se le había metido dice, en otra versión dice, el diablo había entrado en Judas. Y mire, un capítulo antes vemos a un Judas enojado. Pudo haberse vendido este perfume por mucho dinero y dárselo a los pobres, dijo Judas. ¿O no, no? Ya había el diablo aventado un dardo de fuego y había entrado en la mente de Judas. Ese dardo, Judas lo agarró y fue inspirada a su lengua y dijo, eso sería, era un ladrón, hermano, Judas, y era un apóstol. O sea, tenemos que tener cuidado de las personas que hablen, porque no todo viene de Dios. Cuando alguien te quiere meter temor, pues Jesús no viene a meterle temor a su iglesia. Él viene a animarla, Él viene a edificarla, porque Él dice, yo edificaré mi iglesia. Le dijo a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. O sea, sobre Él es la roca, Él es el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Cristo, no hay otro. Entonces, por eso tenemos que conocer que realmente, ¿quién estaba hablando a Judas? A ver, hermano, el diablo, ¿verdad? Él estaba inspirando a quién. Lo inspiró a tal grado que logró que Judas lo vendiese por 30 piezas de plata, moneda corriente, dice el Señor. Vaya precio que me puso mi pueblo. Ahí está en la profecía. Entonces, estoy queriendo entrar al tema, quiero aclararlo porque quiero entrar al tema para que usted lo pueda entender. Por eso estamos así suavecito, porque quiero que entiendan el mensaje más o menos de lo que quiere Dios que entendamos, que usted sepa discernir cuando le esté hablando el enemigo, cuando esté hablándole él, y cuando sea usted. Mire, recuerdo una vez estaba yo en una iglesia y llegó un pastor de la sierra y me acababan de regalar una guitarra bien bonita, electroacústica, azul, así, nuevecita, ¿verdad, corazón? Yo estaba comenzando a aprender a tocar guitarra y estaba ahí, dice el pastor, allá en la sierra, alabamos al Señor con nuestras palmas. Hoy me habló Dios, ¿cómo se oirá con tu guitarra?
Y dije, pues bien bonito, Señor, pues dásela, pues vámonos. Me levanté del culto, hermano, y salí. Dice mi esposa, ¿dónde vas? Le digo, voy por la guitarra, porque Dios me dijo que se la diera. Me dice, piénsalo. No, porque si lo pienso, no se la doy. ¿Verdad? ¿Quién era ese el pensamiento de quién era? ¿Verdad? Si yo pienso, analizo y digo, no, ¿cómo se la voy a dar? ¿Verdad? Si me la dieron, y pues fue Dios, porque yo estoy aprendiendo, ¿verdad? Dios quiere que aprenda cómo el diablo quiere y que se la dé. Si me pongo a meditar, no se la doy. Pero es mejor cuando llega, que es de Dios, obedecer, porque tú sabes. Porque, ¿qué iba a hacer la guitarra en ese pastor en la iglesia? Una armonía, ¿verdad? ¿Para qué? Para que adoraran a quién. Entonces, ¿qué iba a hacer? Iba a ser para edificación de dónde? De la obra, de la iglesia, del templo, de Dios, donde están los hermanos, donde se congregan. Entonces, ¿quién era? Dios. Y la voz del que me dijo, piénsalo, ¿de dónde vino la inspiración? De uno propio, ¿verdad? Pudo haber sido inspirada de ella, ¿va? O pudo haber sido del enemigo. Rápido, dile que no, dile que no. Y no lo capta uno, hermano. Miren, los niños son muy fáciles de no escuchar la voz de Dios, pero lo pueden escuchar y también pueden escuchar la del enemigo. Mira, los niños, si no se lo digo, el niño está jugando de repente y ve una escalera ahí con varillas ahí puntiagudas y de repente se le prende el foco, súbete y córrele, y sale corriendo y ¡pah! Se cayó, ya se atravesó la pierna. ¡Ah! ¿Quién lo inspiró? El enemigo. El enemigo lo inspiró. Mira, está el niño aquí de repente y sale corriendo, pero ya viene el carro allá recio. El enemigo ya le dijo písale para que te vean, y allá viene aquel loco. Y al niño le dice, mira, corre. Y el niño no lo capta y corre. Mira, el inspirado allá terminó atropellando a uno aquí, también que fue inspirado. ¿Quién hizo la maldad toda? El enemigo quiere matar, hurtar. Pero cuando habla de hurtar, nuestros pensamientos, mire, también los hurta. Satanás es bien astuto para hurtar. Mire, él puede hurtar su tiempo, primero, su comunión con Dios. Como decía la hermanita ahorita, Dios quiere que ores. Es que no tengo tiempo, Señor, es que ese eres tú. No tengo tiempo porque yo, acá, allá, acá, los trastes, la ropa, los niños, las ventanas, y no tengo tiempo, Dios, ¿verdad? Y esos son pensamientos de uno. Dice la palabra ahí en Juan 13:2, dice que el diablo se había apoderado de la mente de Judas y su corazón, porque había entrado ya, empezó por su mente y luego se apoderó de ¿quién? De su corazón. En Lucas 22:3 dice que Satanás entró en Judas, quien era uno de los apóstoles. Como Judas, siendo un apóstol elegido por Jesús, pudo ser poseído por Satanás. A veces, ¿cómo uno de cristiano, hermano, puede ser poseído por el demonio? Mire, había cosas, me acuerdo de una iglesia donde estábamos, donde asistíamos primero, se levantaban unas hermanas de la hora de alabanza y hablaban, brinque. Y quién sabe qué tanto decía. Yo me acuerdo algo así, una decía una manzana aquí, y una decía una chanta, lávalo, quién sabe qué. Y querían andar orando por la gente, haciendo desorden, hermano. Y la Biblia habla que el Espíritu Santo es de orden. Entonces yo no veo en la Biblia a Pedro, a Pablo, a Juan brincando por todo el templo, a María, así, haciendo cosas de esas, ¿no? Muchos hablan que David danzaba en la carne, hermano. En la carne. Hasta dice, te da vergüenza que haga eso, ahora voy a ser más vil. Ahora me voy a desnudar, dijo, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo que yo oraba, decía, Dios, seré yo el que siento que tú no eres. Y el hombre me decía, un hombre que estaba ahí en la obra, decía, no, es que es el Espíritu Santo. Y puedes blasfemar contra el Espíritu Santo. Y me daba temor, ¿sí me entiendes? Me puse ayuno y oración y Dios reveló que no era él. Y cuando iba a querer orar por mi hermano, le digo, no dejes que ore por ti, repréndelo.
Y cuando lo reprendió le dice, te odio, maldito. Se manifestó lo que traía. Había mucho de eso ahí, ¿cómo ver? Llegó un predicador, un hermanito que tenía cáncer en la sangre, muchos años vivió así, fue un predicador que Dios lo usó tremendamente. Él llegó y dice, ¿tú qué haces aquí? Tú no eres de Dios. Rápido, discernimiento. Entonces, pero ¿cómo puedo terminar así? Mire, se hace uno místico a veces y empieza a escuchar voces, pero tiene que analizar si esa voz es de Dios o es el diablo. Porque mire, leamos Mateo 16, del 13 al 18. Vamos a darle lectura. Mateo 16, del 13 al 18. ¿Ya lo tiene? Dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. Verso 15. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? O sea, ¿ustedes qué piensan? ¿Quién soy yo? Porque unos pensaban que eran Elías, otros los profetas, alguno de esos, ¿sí? Esos eran los pensamientos de los otros. Mas respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mire, ¿quién iluminó a Pedro aquí? Su padre, ¿va? Dios, que le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre. Ese pensamiento no es tuyo, Pedro. Es un pensamiento de Dios que vino a tu mente. Y Pedro pudo declarar que Jesús era el Cristo, ¿verdad? El Hijo del Dios viviente. Entonces, vemos que a Pedro le estaba hablando Dios, el Padre, y revelándole a su Hijo Cristo. Y seguimos leyendo, dice en el verso 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En otras palabras, Pedro significa Cefas, que Cefas significa roca o un pedazo de piedra en el griego. Y sobre este fundamento, dijo Jesús, fundamento quiere decir una gran piedra, una gran pendiente así grandísima. Y Pedro es un pedazo de roca que se desprendió de esa piedra. Ese pensamiento que le llegó a Pedro, le dice, tú eres Pedro, eres una roca que se desprendió de ese. Y sobre ese fundamento que le acaba de decir, y tú eres el Hijo del Dios viviente. Cuando la gente entiende que Cristo es el Hijo del Dios viviente, entonces sobre ese fundamento se edifica ¿qué? La iglesia. Entonces, vemos que en la confesión de Pedro, que su pensamiento fue iluminado por Dios el Padre, ya que ese pensamiento de idea vino de Dios. Y luego vemos a Jesús haciendo un juego de palabras, diciendo, tú eres Pedro. El nombre Pedro significa una pequeña piedra, un pequeño trozo que se desprendió de una gran roca. Pero luego dijo, sobre esta roca, y usó otra palabra que significa enorme roca, literalmente todo en un acantilado grande, una roca gigante, y sobre esta roca gigante edificaré mi iglesia. Y en otras palabras, Pedro, tú eres una pequeña piedra, pero sobre esta gigante y enorme piedra edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué? Sobre el fundamento que es Cristo. No hay otro fundamento, no hay otro. ¿Cuál es la enorme roca de que Jesús hablaba? Es la revelación que Jesús es el Cristo, lo que le decía el Hijo del Dios viviente. Y ese es el fundamento de la iglesia. La iglesia se edifica en ese fundamento, en la revelación del Hijo de Dios. Pedro estaba escuchando a Dios en su corazón y sus pensamientos, pero leamos
Unos versículos más adelante, en Mateo 16 también, del versículo 21 al 23, mire, fíjese. (16:21) dice: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Verso 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mira, Pedro no solamente le hablaba a Dios, también el diablo. ¿Se fija? Pedro, bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Y luego le dice: quítate de aquí, Satanás, porque no pones tu mirada, Pedro, en las cosas de arriba. Mire, Satanás, usted quiere saber qué es Satanás. Él le va a querer sacar de la iglesia, de la comunión con los hermanos. Él le va a decir: no vayas, hace mucho frío en la iglesia hoy, hombre, ¿qué va? Quédate aquí en la casa, acuéstate, pon la radio cristiana, ahí van a predicar ahorita. ¿A qué va? Es el diablo. Ese es un pensamiento que viene del enemigo, y también le puede hablar. Amén. También le puede hablar. Mire, yo a veces estoy predicando y Dios me está revelando la vida de algunas personas, y empiezo a saber cosas de veras. Son cosas tristes a veces son motivacionales para alguien, pero Dios lo hace. No sé cómo le hace, pero mientras predico y veo que eso que Él me está haciendo sentir lo voy a decir, pero no se lo voy a decir así dice el Señor. No se lo voy a decir así, porque Dios es bien precioso a la hora de hablar. Él no avergüenza a sus hijos, Él los edifica y los restaura. Mejor lo predico y cada quien agarre su parte. Amén. Mire, en la semana pasada estábamos allá en el templo con el hermano Toniel. Estaba yo sentado atrás, y Dios me dice: la viuda echó todo su sustento. Dije: caray. Y luego leí Lucas 21. Y empecé a leer, y Jesús estaba sentado al banco de las ofrendas, y miró que todos echaban de lo que les sobraba, y se puso de pie y dijo: ustedes, todos, me echan de lo que sobra, pero ella, dice, me echó todo su sustento. Estaba predicando, terminé de predicar, empecé a ministrar, estaba la señora allá, que me había revelado. Voy y le digo: levanta tus manos, dice Dios, recibe, yo te voy a bendecir hoy todo el mundo va a ver que yo te voy a bendecir, yo estoy contigo, yo no te he dejado, y tu ofrenda pelea por ti, dice Dios. Pero yo no sabía, eso es lo que Dios me dio. Terminó el servicio, y estaba la señora ahí. Ella era viuda, no tenía nadie, no tenía que comer, echó todo lo que tenía como unas moneditas. Y cuando el pastor tomó el lugar, dice: verdaderamente es cierto, algunas otras cosas que pasaron, pero eso me impactó más. Como una persona que no tiene nada que comer echa lo último que tiene. Eso se llama obediencia. Ella actuó en obediencia. Aquí, mire, en su mente, ¿quién era que le estaba probando aquí? Dios. Y a veces nosotros, hermano, estamos igual. ¿Quieres saber qué es Dios? Mire, le dice: esos 500 pesos que traes ahí guardados, ahí que nadie sabe, sácalos y dáselos al hermano fulano. Señor, tú eres precioso, Señor. Los 500. Sí, Padre, aleluya. Te amo, Señor. Dale los 500. Ay, Señor, Padre. Oh, Señor, mi alma te adora, los 500. Y Señor, pues ahí nos vemos, hermano, Dios los bendiga, los 500. Ahí vienes para atrás. ¿Te das cuenta de que es Dios? Mire, una vez estaba en la iglesia así sentado, por eso les platico.
Y tenía 200 pesos hace muchos años ahí guardado, ahí lo tenía yo, o sea, hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? Yo tenía 200 pesos en mi cartera y Dios me habla a mi corazón y me dice, así, hey, los 200 que traes guardados ahí en la cartera, se los das al predicador. Y dije yo, ay, ¿cómo le voy a dar mis 200, verdad? Pues si eran 700, pagaban a toda la semana en aquel tiempo. Imagínate, 200 pesos era bastante. Y yo decía, ay, ¿cómo se los voy a dar? Pues sí, lo estoy juntando. Y luché, hermano, contra ese pensamiento y no lo pude vencer. A tal grado que cuando terminó el servicio yo salí corriendo, hermano, para irme. Yo ya me iba. Y cuando llegué a la puerta me habla el Espíritu Santo y me dice, ¿no se los vas a dar? Y me regresé triste, la verdad, porque eran mis 200. Pero sabía que tenía que obedecer a Dios. Estaba triste porque los iba a dar, porque eran míos, yo los traía cuidando. Ya tenía varios días que no me los había gastado y decía, pues son míos, aquí los tengo. Pero yo aprendí, cuando llego y le digo, siervo, dice Dios, aquí está. Mire, lo saludé. Y él dijo, gracias Dios, porque yo sé que tú nunca me dejas sin comer. Yo obedecí la voz de Dios, era Dios. La otra era, no le des, ¿para qué le das? Pues si ellos traen, mira, trae buen carro. No traía ni para gasolina, hermano. Él trae buen carro, ese era el enemigo. Y yo no se los quería dar. O sea, me hablaban los tres. Me hablaba mi yo, me hablaba el enemigo y la voz suave, dáselos, los necesitan. Y sabe que es una bendición cuando uno aprende a obedecer a Dios. Que no te diga Cristo, apártate de mí, porque no, Señor, lo tengo guardado para comprarme una trocota. Ah, sí, la trocota, va, y luego, donde nos juntamos, pues está arriba todo lo que da, ¿verdad? Entonces, hermano, mira, a veces Dios nos prueba en esas áreas, las finanzas, es donde más Dios nos prueba, y nuestro pensamiento, ahí empieza la lucha de poderes. Mire, y yo le hablaba de esto porque Jesús dijo a Pedro, no pienses en las cosas de Dios sino en las de los hombres. Pedro tenía pensamientos suyos, pensamientos de Dios y pensamientos del enemigo. Pedro no estaba poseído por el enemigo, pero captaba los dardos rápido. ¿Se fija? Vemos a un Pedro porque pensaba en él, no, ¿cómo lo van a matar? Y el diablo, dile que no sea, que se vaya. El diablo quería impedir que Jesús fuera a la cruz y muriera por nosotros. Ese era el propósito del diablo, y es hasta hoy. El diablo tiene ese propósito en la iglesia, de que usted ya no venga, que usted se enfríe, que usted se sienta superior a los demás. Acabo, tú ya andas en una burbuja, estás bien, todos los demás son pecadores y tú estás bien. Mira, ese pastor, hasta ni pastor es. Ese es el diablo. ¿De verdad? Seguimos leyendo Mateo 17, 1. Si quieres que lo leemos rápido. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacob y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Verso 3. Y aquí les aparecieron Moisés, Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres que hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Y mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz del cielo en la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oí. Mire, Pedro estaba ahí. Otra versión dice, antes de que le diga la versión, Dios lo interrumpe. Él está queriendo hacer enramadas y le dice, shh, quieto, yo no te pedí enramadas. Este es mi hijo amado, a él oye.
Pedro no, dice la otra versión, Pedro dijo eso porque no sabía qué decir. Cuando no sabes qué decir, pues eres tú, hermano, está ahí, ¿yo qué digo? No, pues a veces usamos palabras raras que en vez de edificar, pues pueden tener más problemas. Ejemplo, imagínense que viene una hermanita aquí que ya tiene mucho casada y usted no sabe su contexto y usted le dice, ¿qué, hermana? ¿Para cuándo los niños? Y usted sabe que ya le quitaron la matriz o algo así. ¿Cómo cree que se sentiría? Mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno es muy así, o sea, no sabe qué decir a veces. Mire, Pedro, voy a hacer enramadas, ¿para qué? Lo único que Dios quería que fueran, que vieran que Cristo ya había cumplido la ley, y por eso apareció Moisés, representante de la ley, y Elías, representante ¿de quién? De los profetas. Y los profetas y la ley se cumplieron ¿hasta cuándo? Hasta Cristo. Entonces, Pedro estaba hablando tonteras, queriendo hacer enramadas, y Dios le dice, shh, este es mi hijo amado, a él oye. Notamos que aquí, como Dios interrumpe a Pedro mientras hablaba, este pasaje fue solo Pedro. Aquí fue Pedro. Entonces ya vimos cómo Dios habla también, y cómo es cuando Dios habla, y cómo cuando el diablo habla, y cuando solo soy yo también. ¿Sí o no? Ya sabemos. Entonces, dice, si lees el relato de Marcos 9, 5 al 6, ahí es donde le digo, construyamos 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. El verso 6 dice, dijo, porque no sabía qué decir. El verso 6 de Marcos 9, del 5 al 6, eso es lo que dice. Hasta aquí hemos visto a Pedro escuchando a Dios, al diablo y siendo él. Más o menos ya estamos entendiendo el mensaje. Ahora contigo, los pensamientos que albergas, los planes que haces, ¿es Dios? ¿Es el diablo? ¿O eres tú? Lo voy a repetir otra vez. Ahora contigo, los pensamientos que albergas, los planes que haces, ¿es Dios? ¿Es el diablo? ¿O solo eres tú? No me conteste a mí, ¿El diablo, hermano? No, pues no, no, así no. Usted sabe si es Dios. Si es Dios, Él le va a traer para que su casa sea edificada, o sea, su corazón. Y si su corazón está sano, usted va a buscar la manera de que este lugar se llene y que mucha gente conozca a Cristo de una manera como usted lo conoció, sin tantos rollos. Cristo es predicado. Cuando nosotros hablamos en primera, hablamos de ti, en Salmos 94, 19, dice, mis pensamientos internos, mire lo que dice en los pensamientos, en Salmos 94, dice 94:19, dice, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Dios nos ha creado para pensar, planificar, soñar. Somos creados a su imagen y tenemos muchos pensamientos todos los días. La mayoría de los pensamientos que pasan por nuestra cabeza, a veces solo somos nosotros. A veces nomás somos nosotros, pensando, divagando allá. Porque dice, sus pensamientos no son mis pensamientos, ni sus caminos, mis caminos. Por eso dice que cuando estamos así, como dice el Salmo 94:19, dice, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegran mi alma. Cuando tenemos pensamientos así de que pecó o hizo algo que no debía,
inspirado por la carne porque se descuidó de la oración, está meditando en su cama y está así. Llegan muchos pensamientos de ahí. Ya la regué, ya hice muchas cosas de ahí. Y él, yo ya no te perdono. Ya no existe. Tú vives la vida loca. Mira, sí existe Dios, pero ya ves que dice que el que peca, pues ya. Entonces, pues ya, hombre, ya, ¿para qué vas? Ya, ¿para qué buscas a Dios? Loca, te vive la vida, disfrútala, anda los placeres de tu mente, la vanidad de tu carne, no pasa nada. Eso de Dios es anticuado ahorita y no se conecta con la moda de ahora, ¿verdad? Lo que es cool, el divorcio, el adulterio, la fornicación, todo está de moda ahorita. Eso de la iglesia ya es obsoleto, es pasajero, ya no busquemos eso. Atribuir cada pensamiento a Dios es como decir que todo lo que estamos haciendo, Dios nos dijo que lo hiciera. A veces queremos que Dios nos dé dirección para Señor, me levanté y oré. Dice, iba a entrar a esta tienda, pero el Espíritu Santo me dijo, no entres a esta, entra a la de la esquina. Y llego a la esquina y voy a comprar jamón para hacerme un pan. Me dice, no compres jamón ni pan, compra masa y haz tortillas. Y cuando voy a comprar la masa y las tortillas, le digo, ¿le pongo chicharrón o carne, Señor? No, ponle chicharrón. ¿Verdad? Hermano, Dios no influye en eso. De veras. Esa multitud de pensamientos no vienen de Dios. Entonces Dios no nos dice, hoy te levantas en la mañana y te comes un burrito de frijoles con queso y a mediodía ayunas. Pues no, ¿ah? No es Dios. Entonces tenemos que ir entendiendo que realmente esa influencia de pensamientos no provienen de Dios. Dios está en control de todo y ni un pelo se cae en nuestra cabeza si no es su voluntad, pero ese tipo de pensamientos que todo es de Dios, que Dios me habló, que Dios me dijo, tenemos que ponerlo en una balanza, y si viene a la luz de las Escrituras, entonces, porque tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien, dice, en prestar ¿qué? Atención. Mira, la Biblia dice que Dios usa a las personas que están preparadas. Mire, dice, la gente dice, sí, Pedro no tenía letra y era un pescador, pero sí, mira, lo agarró 3 años Jesús. Y en 3 años usted ve una transformación de Pedro. Miren, esos 3 años sí los mandó a predicar y van de 2 en 2 y les dijo, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Bien contento. Hasta los demonios se nos someten, pero no estaban preparados. Les dio una probadita de lo que era el ministerio. Y fueron contentos, Señor, los demonios se nos someten. Y Jesús se sube al monte a orar y le traen un endemoniado y dice, cuando baja Jesús, Señor, por le trajimos a tus discípulos, ni sirven para nada, no pudieron hacer nada. Mira, ahí está el demonio dentro del viejo. Y aquí vienen agüitados así, ¿no? Pues ya eran primero los superapóstoles, ¿verdad? Ellos no ayunaban, ellos comían espiga en sábado, y andaban haciendo de la suya, porque andaba el novio con ellos, a gusto. Sus pensamientos, pues, Cristo lo hace todo. Cuando nos manda, vamos, y los demonios. Llegó uno, ven, a ver, Pedro, échatelo tú. Imagina a Pedro, ¿no? En el nombre de Jesús. Nomás estoy así como tratando de parafrasear algo para poderlo entender. No digo que la Biblia dice eso, Imagínense, no pudieron, ¿cómo se sintieron? Imagínense sus pensamientos. Imagínense, hermano. ¿Cómo se sentiría, hermano? Que usted vaya a orar por un endemoniado, hermano, y que le diga, tú no me haces nada. ¿Qué quieres? ¿Tú a mí no me haces nada? Pues sí, yo no, pero el que está conmigo sí. Cuando entiendes que no eres tú. Ellos tenían que haber entendido que no eran ellos.
que era Cristo. Por eso Cristo, cuando le dice, Señor, ¿por qué no pudimos echarlo fuera? Dijo, porque este género sale sino con oración. Pero no hablaba del demonio. Hablaba de la incredulidad de ellos, de sus pensamientos. La incredulidad, hermano, se va de nuestro corazón cuando ayunamos y oramos y estamos en comunión. Si no, no pasa nada. Seguimos siendo los mismos. Podemos ayunar y sin leer la Biblia, pues no pasa nada. La mayoría de los pensamientos que pasan por nuestra mente son nuestros, y no debemos olvidar que somos seres espirituales pensando, viviendo en cuerpos físicos creados para ser inspirados por Dios. Cuando usted está inspirado por Dios, se ve, se nota que está inspirado por Dios. Usted inspira a la gente, inspira a otro. Yo me acuerdo que cuando comenzábamos también en el camino de Dios, yo llegué a hacer cosas locas. Yo creo, inspirado por Dios, porque si yo lo hubiera hecho, yo no lo haría. Si yo me pongo a meditar, yo voy y le digo a la señora, dice, ¿qué? ¿Cómo está? No, pues mal, mire cómo se me hinchan los pies, tengo insuficiencia renal. Le digo, es más, le invito a la iglesia. Y si Dios no la sana, yo dejo de ser cristiano. Así de loco. Así de loco. Llega a la iglesia y yo estoy en la iglesia y los pensamientos me empiezan a invadir. ¿Y si no la sana? ¿Sí me entiende? Por eso tiene que estar preparado, entendiendo que no es uno el que hace las cosas, que es Dios. Y llegó un hombre de Dios ahí y le dice, usted, venga, le pone la mano, cae y se levanta, y le van a poner la mano y se va a quedar y dice, no, levántenla otra vez. Y ora y sana a la señora. Y se va. Miserablemente su Dios es poderoso. Pero se imagina cómo me sentía cuando estaba sentado ahí. Señor, casi hablaba hasta en lengua. Señor, sánala, Padre. Porque, Señor, si no la sanas, pues tampoco te voy a dejar. Tú me metiste en ese problema. Ahora y echándole la culpa a Dios. Tú me metiste en ese problema, Dios. Ahora sánala. Los pensamientos, cuando somos inspirados por Dios, mire, recuerdo también una ocasión que paso por una calle así, tienen un niño con mucha hemorragia, saliendo sangre. Bien seguro, hermano, pues estás inspirado. ¿Qué tiene el niño? No, pues ya le damos al doctor porque tiene ya mucho que se está desangrando y este niño se mareaba. Le digo, préstamelo, y me lo dan. Y uno inspirado, hermano, hace cosas locas. Me fui a un lavadero que tenían ahí, abrí una llave, le puse agua en la mano y le hice, digo, respírala en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, y le eché más en el nombre de Jesús. Le digo, suénate las narices. Y se sonó las narices porque le saliera más sangre, ¿verdad? Y fue sanado. Dios lo sanó, respaldó que lo que Él inspira. Cuando Él inspira, Él edifica la iglesia. Él no va a hacer nada en contra de su iglesia porque Él la ama. Y cuando usted empieza a hablar mal de la iglesia, vamos a hacer un ejemplo, que yo, el pastor, irá a empezar a hablar mal de la esposa del hermano. Oh, la hermana, no, la hermana. ¿Qué va a hacer el hermano? A lo mejor no me dice nada ahorita, pero sabemos que, hermano, aquí no me gustó, hermano, eso que estuve hablando de mi esposa. Usted tiene problemas conmigo ahora, o sea, tiene que retractar, o sea, disculpa o se disculpa. Porque usted ofendió a mi esposa y me ofendió a mí. Entonces, si usted habla mal de la iglesia, y como Cristo amó a su iglesia y se entregó y la ama como su esposa, y una esposa imperfecta, dice, ¿con quién se va a meter el problema? Con Dios, por hablar mal de su esposa. Entonces Jesús dijo, yo sobre este fundamento edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, si Jesús ama a su iglesia, ama a su esposa, y si ve a alguien que trae pensamientos de división, de crítica, de chisme, entonces ese no es Dios. No le preste atención ni oído, ¿verdad? Porque ese pensamiento no proviene del Padre, sino de ¿quién? ¿Verdad que sí? Dice Efesios que tenemos que estar firmes contra las acechanzas de ¿quién? Del diablo, Efesios 6. Tenemos que estar atentos a esos dardos de fuego. Porque son dardos, a mí es como hizo Judas primero. Ah, caray, está bueno robar de la bolsita, nadie se da cuenta. Aleluya.
Y empezó a saber eso, está rico aquí la ofrenda. Le daban a Jesús y él, preste 2 de basto, y cada que podía sustraía de la bolsa, dice la palabra. ¿Hasta qué? Hasta que Satanás entró en Judas. ¿Por dónde? Él buscará una rendija, un huequito, algo pequeño para entrar en nuestras mentes y poder controlar, pastor. Entonces, mire, ahora, ¿cómo saber distinguir si mi pensamiento viene de Dios o viene del diablo? Pues como le decía ahorita, manteniendo el contexto de las historias que leímos ahorita, ya sabemos más o menos, ¿no? Cuando es Dios. ¿Cómo inspiró Dios a Pedro? Inspiró sobre el fundamento. Aprendió que Cristo era su Hijo. Y se lo recordó ¿cuándo? Cuando en el monte de la transfiguración. Este es mi Hijo amado. Y se lo recordó también ¿a dónde? En el desierto a Cristo, también le dijo a Cristo. Pero fíjese, por eso le digo que cuando es el diablo, tratará de poner en duda todo lo que Dios te ha dicho. ¿Sí? Si Dios te dijo que eres su hijo, el diablo decía, estaba Eva y Adán en el Edén, y fue con Eva y le dice, con que Dios dijo, ¿qué dijo Dios? ¿A poco? Nah, no es cierto. No vas a morir, vas a ser como Él, tus ojos se van a abrir. Sí, el diablo siempre va a querer lo contrario, lo que es de Dios. Mire, Jesús acababa de ser bautizado por Juan y una paloma descendió y dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo gran complacencia. Pero despuesito, hermano, vemos que lo lleva el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y llega, si eres el Hijo de Dios. ¿Se fija? Si eres el Hijo de Dios, dile que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús siempre fue directo. Escrito está, ¿verdad? Al diablo se le responde como debe de responderse cuando ataca. Escrito está. No dejar que el pensamiento llegue a tu mente, porque mire, hace unos días estaba platicando con un jovencito que lo conocí, es un mecánico, y le estoy hablando de Dios y ya se enamoró de una muchacha cristiana y se lo llevó a la iglesia. Y ahí ella recibió a Cristo y todo, pero apenas hace unos días estaba como de este tema que estoy hablando. No, que el pastor, que aquel, y que allá, que yo me di cuenta rápido que era el enemigo. Y le dije, tienes que tener cuidado, dice la palabra, que ninguna raíz de amargura brote, porque vas a ser contaminado tú y los que te escuchen, y puede ser que mueran todos. Y se quedó pensando, le dije, ¿por qué eso no es de Dios? Eso es el enemigo que te quiere apartar. Se quedó pensando y dijo, tienes razón. Le digo, ¿es el enemigo? A ti Dios no te puso por juez, te puso para edificar, para construir, para unir fuerzas de la iglesia. Mire, si un pensamiento de Dios, o si un pensamiento es de Dios, elevará a Cristo, elevará a su iglesia, elevará a su novia, ¿verdad? A una revelación del Dios vivo. Porque dice Juan 15:26, Él dará testimonio de mí. ¿Quién? El Espíritu da testimonio de quién? De Dios, de Cristo. En Juan 16:14 dice, hablando del Espíritu, me glorificará. Es como nos damos cuenta que fue Dios, porque está acorde a construir, edificar la iglesia en el fundamento revelado a Pedro sobre Jesús, el Hijo del Dios viviente. Pero si tu pensamiento no es Jesús el centro, es como decir que es el diablo el que está alimentando nuestros pensamientos. Si no es Jesús el centro de nuestra vida, si no es el centro de nuestros pensamientos, entonces no es Dios, porque no está exaltando a Cristo. Mira, cuando decía mi hermana, el Espíritu Santo le dije que me levantara a orar, me levantó a las 3 de la mañana. Ni modo que el diablo le diga, levántate a las 3 de la mañana para que ores. Al contrario, él llegaría así, voy a parafrasear, agarraría y llegaría así, hasta se tornarían los dedos así. Descansa. Ay.
hace mucho frío para que te levantes a orar, hombre. Y estoy seguro que lo escucho. ¿Para qué te levantas? Cansada estás, mira, quédate en la cama. Y orando, ¿para qué te levantas, Señor? Ni Dios te ha hablado, ¿para qué te levantas? Y cuando Él quiere que se levante de orar, Él no la quiere orando. ¿Usted cree que el diablo quiere que esté orando? ¿Que esté buscando a Dios? Él no quiere. Pero ella le pidió a Dios eso. ¿Y usted cree que no pasan en su mente cosas así? Ella lucha. Entonces, ya sabemos, puedes discernir si es Dios, si es el diablo, o soy yo. A ver, alguien que me responda, que sea. ¿Cómo saber si es Dios? Cuando es Dios, ¿qué hace el Espíritu Santo dentro de nosotros? No se preocupe, le ayudamos. ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Exalta a quién? A la iglesia, va, a Cristo. A Cristo. Y cuando es el enemigo, todo lo que es contrario, ¿va? Él va a hacer, eres el Hijo de Dios, ¿a poco sí? Sí, ay, sí. Entonces, pero si tu pensamiento no es Jesús y no es el centro de tu vida, entonces no es Dios quien habla, ya que vemos que el contexto de las historias que leímos, inspirados por Dios a los apóstoles, fue por la edificación. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia en Mateo 16, 18. ¿Qué quiere decir? Que el cielo está a favor de la iglesia. Dios está a favor de su iglesia y el infierno está en contra de la iglesia. Si tu meditación no te está llevando por un camino, si tu meditación te lleva por un camino que te separa de la iglesia, esos no son de Dios, amigo. Jesús está edificando su iglesia. Él dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Un ejemplo, si alguien habla mal de tu esposa, lo que decía yo, te das cuenta, pues tienes problemas, porque estás hablando mal de la esposa de alguien más. O imagínese, si alguien habla mal de un hijo de uno, ¿cómo se siente? Como que ya no le habla muy bien, ¿verdad? Imagínese que llega la vecina y le diga, no, es que tu hijo es bien vago, siempre anda en la calle, ¿no? Sí, muy santurrón, así. ¿Qué sentiría usted? ¿Qué sentiría como madre, ¿no? Feo, ¿verdad? ¿Por qué está hablando mal de mi hijo? ¿Y quién es? ¿Qué le importa? Y empieza uno, pero es el enemigo. ¿Sí me entiende? Que quiere que usted agarre un rencor y que empiece también a agarrar eso, porque él quiere que usted tenga pensamientos de ¿qué? De división, de ira, de coraje. Oh, esa señora ni cristiana es, Señor, fúndela, Padre. Empiezan a orar. Hay gente que ora, Señor, llévatela, Padre. Se metió conmigo, Señor. Esos pensamientos no son de Dios, porque Dios no vino a destruir. Los apóstoles le dijeron, Señor, ¿no te dejaron entrar a Samaria? No, Señor. Bueno, pues vamos a orar. ¿Quieres que oremos? Para que caiga fuego y no quede ni uno. Y esos pensamientos, hermano. ¿Usted cree que esos pensamientos venían de Dios? ¿Usted cree que el pastor a veces no dice, Señor, mándales fuego, Señor? No quieren nada, Padre. Nada, se queda, no. El pastor ora mucho por ustedes. Batalla, pero sí, le echa ganas. Si los pensamientos te alejan de Dios, haz un alto, porque hasta que Jesús vuelva por su iglesia, fíjense bien, la iglesia es la esperanza del mundo. Si tus pensamientos te llevan a salir de aquí y irte a otra iglesia, no, yo me voy de allá porque en aquella iglesia hay humo ahí, y luego la alabanza cantan como ángeles. Aquí no hay ni puerta, yo me voy para aquella iglesia. Y anda buscando en sus pensamientos pura emoción. La emoción de... imagínense a Jesús. Señor, yo no ruego por los que han de creer, los que ya creyeron, sino los porque van a creer en mí por causa de ellos. Imagínate que fuera así. Señor, yo ruego para que estos que vayan allá lleven y hagan que se sienta mi presencia, Señor. Y cada que vayan al culto sientan mi presencia. Mire, la presencia del Espíritu Santo está cuando usted ya se convirtió.
El Espíritu Santo vino a usted y ahora le convence de pecado y de error. O no le redarguye cuando hace algo mal. ¿Verdad que sí? Sí lo hace. Entonces, Dios ama a su iglesia así de imperfecta y no será parte del abuso conyugal o del maltrato al cuerpo. Él no dañará a su iglesia. Y cualquier pensamiento que te separe de su camino, de su propósito, entonces viene del maligno. Cuando Dios te habla o te revela algo al corazón, nunca contradirá las Escrituras. Las personas que contradicen la Escritura son aquellas que allá en el Antiguo Testamento decía: consultemos a los hechiceros, a los adivinos, a los muertos. Y Dios dijo: ¿consultarán los vivos a los muertos para que le den respuesta a los vivos? Pues no, porque nosotros tenemos a un Dios que dice que no se avergüenza de llamar: yo soy el Dios de Abraham, ¿verdad? Yo soy el Dios de Isaac. Hija, ¿me ayudas poquito aquí en el teclado? ¿Puede pasar? ¿Me da permiso? Si nuestros pensamientos no están acorde a la palabra, entonces no son de Dios. Mire, ya voy a terminar. Yo recuerdo hace muchos años, tenía a mi hijo en el hospital. Pasó un día, pasaron 2, pasaron 4, pasaron una semana. No había nadie con nosotros, solos, ni mi familia, nadie, ni la iglesia, ni un hermano, nadie. Solos, procesos que vamos a vivir solos, para que tú entiendas que tú no dependes de los hermanos, que dependes de un Dios poderoso. Y pasado casi el mes, mi hijo ya me lo decía el doctor: ¿sabe qué? Ya nomás estamos esperando porque no sabemos qué tiene. Él estaba calavérico ya, sus huesos se le pegaban a la piel así feo, y pues yo lloraba de tristeza. Ver a un hijo que se está muriendo es difícil. Y yo recuerdo que decía, escuchaba unas voces que decía: Dios no existe. Si Dios existiera, ¿por qué no sana a tu hijo? Y lo escuché desde el día primero que entró al hospital mi hijo. Y yo tenía fe y decía: Señor, levántalo, sánalo. Y no pasaba nada. Y no pasaba nada, hermano. Y decía esa voz: Dios no existe. Tú cambiaste porque estabas emocionado, pero ya se te va a pasar y verás que Dios no existe. Y luché contra ese pensamiento. Y decía: Dios sí existe. Dios me cambió a mí. Dios puede hacer algo en mi hijo. Mi esposa pues triste, porque no hallaban qué hacer con nuestro hijo. Y cuando yo ya estaba a punto de agarrar esos pensamientos que me llevaban a la destrucción, que decía: Dios no existe. Si existiera, ¿por qué no lo sana? ¿Por qué no sana a tu hijo si Dios existe? Y yo dije: sí, porque ¿por qué no lo sanas, Dios? En ese momento entró una niñita de emergencia a un lado donde estábamos en terapia intensiva siempre, ¿verdad? Entra una niñita, le dejaron el biberón y se ahogó con la leche. Y la estaban tratando de devolver. Y le metían sondas y yo estaba: Señor, ayuda a esa niña, Padre, ayúdala, Señor. Y por fin la niña pues partió con él. Y cuando estaba yo ahí, lloré por la niñita que se estaba muriendo ahí, y me dice una voz: si Dios no existiera, si Dios no escuchara tu oración, tu hijo, dice, estaría igual. Mire lo que dijo: levántate ahora, dice, y ve a la iglesia, y el que esté enfrente, dile que ore por tu hijo y tu hijo sanará.
me levanté, corrí 2 horas desde allá, el hospital. No había carro, el pasaje era pedir, a darle like a los carros. Llegué casi cuando se terminaba. Mandé un papel porque andaba todo apestoso, yo creo ya. Y le di un papel a una muchacha, le digo, hazme un favor, dáselo que esté orando enfrente y dile que Dios dice que si él ora, mi hijo sanará. Y sabe que lo di, el papelito, me puse a orar, me bañé rápido, me cambié, porque yo sentía que ya mi hijo había hecho Dios la obra, y corrí para atrás otra vez. Y cuando llego, mi hijo está sentado comiendo. Entonces, yo no sé, ¿verdad?, qué situación estás pasando hoy, o qué pensamientos, o qué planes están atacando, o qué planes son de Dios y están ahí contigo en tu mente. Vamos a ponernos de pie.